Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Por medio del rey David, podemos aprender muchas verdades espirituales. Una de esas verdades espirituales es saber cómo orar eficazmente, cómo presentarnos ante nuestro Dios para que lo escuchemos, para que esa oración sea una fuente de revelación para nosotros y también para saber cómo traer ante Él nuestras súplicas, nuestra alabanza y nuestra adoración, para que al final Dios actúe en nuestra vida, en nuestras circunstancias, y que Él encuentre gloria en nosotros, en nuestras acciones y en nuestras palabras. Para eso fuimos salvos, para ser una fuente de gloria para el Señor. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de los Salmos, en el Salmo 28. Aquí David presenta ante Dios una oración. Y vemos que David comprende que Dios, aunque siempre lo escucha, lo oye de inmediato y además lo sabe todo. Nunca sorprendemos a Dios. Pero la cuestión es que, a veces, Dios no responde de inmediato. Él no lo hace por varias razones, una de las cuales es que necesitamos cambiar. Y eso que nosotros consideramos desde nuestra perspectiva una falta de respuesta puede tener un efecto valioso en nuestra vida, trayendo cambios y enseñándonos distintas verdades espirituales, principios que nos harán crecer y ser más efectivos en nuestra obra y en nuestro servicio al Señor. Así que leemos aquí en el Salmo 28 de David, o sea, es un salmo escrito por él, y leemos en el verso 1, «A ti, oh Señor, yo clamo». Lo primero que vemos es que David dice, y el contexto lo confirma, que David está en medio de pruebas, dificultades. Quiere que Dios venga en su ayuda, y por eso lo busca a Él primero, no como último recurso, no porque todo lo demás le ha fallado, sino que David dice que ante todo a ti, oh Señor, yo clamo. El mensaje aquí es yo clamaré, puesto que está en tiempo imperfecto, lo que en hebreo significa que David hará esto. Y la implicación es que se está comprometiendo a hacerlo constantemente. No va a hacer solo una oración y si no pasa nada, ya está, buscaré otra solución. Él se ha comprometido a sostener una vida de oración ante Dios. Así que, una vez más, a ti, oh Señor, clamaré, y noten cómo se dirige a Dios, mi roca. Lo que esto nos enseña es que David reconoce que Dios es su roca, lo cual es también una especie de sinónimo para fundamento. David dice, quiero edificar mi vida, todo lo que soy, todo lo que lograré, todo lo que llegaré a ser, estará fundamentado en Dios. Él es mi roca. Y dice, no seas, y esta es una palabra para estar sordo o sin respuesta. Es como si Dios no escuchara, aunque como dijimos, Él lo escucha todo, Él lo sabe todo. Pero a veces, Dios pareciera estar en silencio. Nos parece a nosotros que Él no escucha. Por eso David dice, no estés en silencio, no estés inmóvil, no actúes como si no me oyeras. Porque, dice, si esta es la situación, dice, no sea que estando en silencio para conmigo, y es una palabra diferente. Una significa no escuchar y la otra es estar quieto.
Así que dice, no sea que estando en silencio para conmigo, sea yo semejante a los que descienden al abismo. Esto se refiere a una persona que no posee la victoria espiritual. ¿Cuál es la base de esta declaración? David está revelando algo, y es lo siguiente. Solo si Dios escucha y actúa, si no guarda silencio, si no se queda quieto, solo cuando Dios se mueve es que seremos diferentes de aquellos que descienden al abismo. Los que descienden al abismo han perdido, han sido derrotados, no conocieron la victoria en su vida. David nos enseña que si queremos tener la victoria espiritual, si queremos ver derrotado al enemigo, en lugar de ser derrotados junto con los demás, Dios tiene que actuar en nuestra vida. Tiene que ayudarnos, asistirnos, darnos discernimiento, darnos poder para que nos convirtamos en vencedores. Y aquí está la clave, vencedores con Él. Mira ahora el versículo 2. Escucha el sonido o la voz, es la palabra hebrea kol, que puede significar sonido o voz. David dice, oye la voz de mis súplicas cuando clamo a ti. La palabra que traduje como súplicas está enraizada en la palabra para gracia. Es una petición, es un clamor para que Dios tenga misericordia de David. ¿Qué sabe David? Él sabe que nada, y quiero enfatizar esta palabra, nada ocurrirá que sea bueno en tu vida, nada que traiga un cambio que agrade a Dios, que produzca lo que es recto, nada de eso será realidad para ti hasta que te conviertas en receptor de la gracia de Dios. En otras palabras, hasta que la gracia de Dios comience a moverse en tu vida. Debemos entender el mensaje central de este versículo. Sin la gracia de Dios, nada de lo que hagamos será glorioso para el Señor. Somos totalmente dependientes de Él. Y es la gracia de Dios, como digo con frecuencia, es la gracia de Dios la que mueve, capacita y provee esas cosas en nuestra vida para que en última instancia la voluntad de Dios pueda cumplirse en nosotros y a través de nosotros. Entendamos que existe una relación directa entre la gracia de Dios y la voluntad de Dios. Es por medio de la gracia de Dios que la voluntad de Dios puede hacerse realidad en tu vida. David dice, escucha la voz de mis súplicas cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia... Y la siguiente palabra es desconocida para muchas personas. Es la palabra Devir. Yo tuve un tío que ya falleció y su nombre era Devir. No es un nombre común, pero es un término muy significativo. La palabra Devir es la que define al lugar santísimo. Esto es justo lo que David está diciendo. Cuando yo alzo mis manos, y alzar las manos en este contexto es una demostración de sumisión. Si queremos que nuestras oraciones sean efectivas, si queremos ver una respuesta de Dios a nuestras súplicas, debemos presentarnos delante de Dios con una actitud de sumisión, diciendo, no sea mi voluntad sino la tuya, oh Dios. Para lo que quieras usarme, para cualquier propósito que tengas para mí, yo estoy comprometido a eso. Eso significa alzar manos santas. ¿Por qué santas? Porque lo santo está relacionado con el propósito. David afirma aquí, Dios, necesito la gracia que solo tú puedes proveer en mi vida. Quiero ser usado por ti y para tus propósitos. Verso 3. Dice, no, seguido por una palabra que implica arrastrar, sacar a alguien de la voluntad de Dios. Entonces David dice,
no permitas que sea yo arrastrado con, y el siguiente término es Peshaim, con los hacedores de maldad. David no quiere ser arrastrado con ellos. Y aquí hay un principio para nosotros. Este mundo está lleno de ese tipo de individuos, de gente que practica la iniquidad. Si no eres un discípulo del Mesías, eres, ante los ojos de Dios, un individuo impío. Así nacemos en este mundo. Esto es lo que somos como seres humanos que han caído. Y todos nacemos en este mundo en una condición espiritual caída. Es decir, somos impíos. Y solo la gracia de Dios, a través de la obra de la redención, puede hacernos una nueva criatura. Nuestra vieja naturaleza impía es reemplazada y nuestra nueva naturaleza avanzará hacia la manifestación plena, aquí está la clave, de la justicia de Dios. Así es como Dios ve a cada individuo. Solo una de dos opciones, impío o justo. Todo depende de si la persona ha entrado en una relación de nuevo pacto. El resultado de ese nuevo pacto, anunciado a través del Evangelio, su resultado es la justicia. Serás declarado justo por la obra del Mesías. Y no solo serás declarado justo, sino que comenzarás a manifestar la justicia de Dios. Esto significa que las obras justas, los propósitos que encuentren la aprobación de Dios, su justa aprobación, se convertirán en el énfasis de la vida de todo creyente. Por lo tanto, mira lo que dice aquí. El texto dice, no permitas que sea arrastrado con los impíos, cuyas acciones, o aquellos que hacen, y tenemos la palabra haven. Esta es otra palabra para iniquidad. Por un lado tenemos resha, el impío o el inicuo, y por otro lado tenemos haven, que habla de una obra impía. Dos palabras diferentes que expresan el mismo concepto de pecado o iniquidad. David dice en este pasaje, no quiero ser arrastrado, no quiero quedar atrapado en la iniquidad de este mundo, ni con los hacedores de iniquidad. ¿Y cómo es la vida de estos sujetos? Lee la segunda parte del verso 3. Estos que hablan shalom con sus vecinos. ¿Qué nos dice esto? Que ellos dan una falsa impresión. Ustedes saben que yo asocio la palabra shalom no con el concepto de paz desde una perspectiva mundana, en lo absoluto, sino que es una paz bíblica. ¿Y con qué se relaciona la paz bíblica? Una vez más, con la voluntad de Dios. Tenemos esa paz porque la voluntad de Dios es una realidad en nuestra vida. Cuando la realidad de nuestra vida no es la voluntad de Dios, no conoceremos esa paz, esa seguridad, ese consuelo, esa satisfacción. Cuando leemos esta sección, David dice que hay individuos, refiriéndose a los hacedores de maldad o iniquidad. Dice que estos sujetos hablan paz con sus vecinos o con su prójimo, pero, una conjunción importante, pero el mal está en sus corazones. Siempre les digo que la palabra pero es una conjunción de contraste, pero en hebreo, a menudo vemos que esta palabra de una sola letra, la letra vav, según el contexto puede significar una conjunción unificadora, como decir y en español, o también una conjunción que, en vez de unir, expresa un contraste. Y en este caso, el sentido es obvio. Ellos hablan shalom, pero sus corazones están en un lugar diferente. Sus corazones están comprometidos con
Y la palabra aquí es ra, la maldad, aquello que está en conflicto con la voluntad de Dios. Pasemos al versículo 4. Ahora David está orando. David quiere que Dios actúe en la vida de aquellos que son enemigos de Dios. Una de las cosas que he dicho antes, y lo repito ahora, es que si tienes enemigos, asegúrate de que tus enemigos sean, ante todo, los mismos enemigos de Dios. De modo que tú, si estás comprometido con la voluntad de Dios, veas que el asunto se resuelve solo. Porque si trabajas y te esfuerzas por cumplir lo que Dios quiere, por lo que su verdad te llama a hacer, si eso es lo que te define, cualquier oposición que encuentres, todos los que traman y ejecutan iniquidad y maldad contra ti, también se están levantando en oposición a Dios. Y eso es algo muy insensato. Por eso David puede orar con seguridad. Leamos el versículo 4. Dice, dales de acuerdo a sus obras. Dales de acuerdo a sus acciones. Y también dice, de acuerdo a su roa, que es otro sinónimo para maldad, para perversión. Dice, y de acuerdo a la maldad de sus obras. Tenemos dos sinónimos, la palabra acciones y la palabra obras. Esto nos dice que no solo se juzga el pensamiento, sino también las acciones. Por supuesto, como el hombre piensa en su corazón, así actuará, así se comportará. Y lo que David dice aquí es, observa y evalúa sus obras, y según sean sus obras, respóndeles. Y eso es exactamente lo que enseña la palabra de Dios. Sabemos que el Hijo del Hombre, el Mesías Yeshua, vendrá. Él declaró, he aquí yo vengo y mi galardón conmigo, para darle a cada uno, según su mente, según sus pensamientos, no. Dice, de acuerdo con sus obras, sean buenas o malas, el Mesías responderá. David está diciendo simplemente, él está hablando proféticamente aquí, y dice que según sus acciones, según sus hechos, júzgalos Dios, respóndeles, oh Señor. Y dice en la segunda parte del versículo 4, y según la obra de sus manos, dales y devuelve. Esta es la misma palabra, en una forma diferente, para arrepentimiento o arrepentirse. Simplemente significa girar. Así, si leemos este versículo, dice al final, su última frase, devuelve su recompensa, su galardón, devuelve el resultado de sus acciones a ellos. Esto que vemos tiene soporte, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, donde el Mesías dice tantas veces, conozco tus obras, conozco tus acciones, sé las cosas que practicas. Aquí, una vez más, tenemos un énfasis. Debo decir algo, porque de lo contrario recibiré muchos correos y es que, obviamente, no somos salvos ni encontramos el perdón de nuestros pecados por las buenas obras. No es un concepto bíblico creer que si tienes un buen balance, o sea, más obras buenas que malas, Dios te recibirá. En ninguna parte de la Escritura se enseña esa idea. Lo que enseña la Biblia es que nadie es justificado por las obras. Todo se basa en la gracia de Dios, lo que Él hizo por nosotros, esa gracia de la que hablamos antes. Porque por gracia han sido salvos y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero no saquen una conclusión errada por esto. Algunos piensan, bueno, como no somos salvos por las obras simplemente no importan. No, eso no es lo que revela la Biblia. Las obras son extremadamente importantes.
No hace mucho tiempo hablé en otro mensaje sobre el tribunal del Mesías, donde es necesario que todos, y me refiero a todos los creyentes, comparezcamos ante ese tribunal. Este no es el juicio del gran trono blanco. Ningún creyente estará frente al gran trono blanco. Este no es el gran trono blanco, sino el tribunal del Mesías, el tribunal de Cristo. Se trata de un asunto totalmente diferente. Tiene que ver con ser juzgados por nuestras obras, y el tribunal del Mesías es para el creyente, para conocer qué recompensas recibiremos. Así que las obras son importantes. Dios efectivamente evalúa y responde ante ellas, por lo que esto tiene implicaciones eternas, estas recompensas. Son recompensas que queremos recibir, y esas recompensas vienen basadas en nuestras obras, nuestros hechos. Así que son importantes, pero no nos salvan. Mire de nuevo, dice, avanzando al versículo 5. Y aquí hay una verdad muy importante. Una de las cosas que hará que estos individuos desciendan al abismo, que no experimenten la victoria, que no sean instrumentos de la gloria de Dios, que no vivan rectamente ni experimenten la justicia de Dios, es porque, ¿qué dice el verso 5? Porque no entienden las obras, las acciones del Señor. Un comentarista dijo que la razón por la que ellos no entienden la actividad del Señor es que no están interesados en ella. No investigan, no piensan. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo actúa Él? ¿Qué está haciendo? Para responder eso, necesitamos conocer a Dios. Y solo hay un lugar, oye con atención, solo un lugar donde podemos aprender sobre Dios. Es una persona muy necia la que mira este mundo y dice, bueno, este mundo fue creado, tuvo que ser creado, y hay un orden en esta creación. Por lo tanto, existe un creador que es sabio, un creador que hizo todo con un orden adecuado, un creador extremadamente poderoso. Entonces, alguien que diga, yo no estoy interesado en conocer ni experimentar a este creador, ese es un hombre necio. A eso es a lo que David se refiere cuando dice en el versículo 5, porque no entienden las obras del Señor, ni la labor o las obras de sus manos, lo que Dios se propone. Ellos no investigan con el fin de conocerlo. Por eso dice, segunda parte del versículo 5, Él los destruirá. Bien, hay un par de palabras diferentes para destruir. Esta que tenemos aquí es realmente un término que habla de algo que está, digamos, arruinado. Literalmente, esta palabra se entiende mejor como arruinar algo. Y aquí está el principio espiritual que debemos aprender. O bien Dios va a estar obrando para edificarnos, para, digamos, construir en nosotros. Si entendemos a Dios, si estamos aprendiendo de Él, tomando esa verdad e implementándola a nuestra vida, entonces veremos que Dios nos edificará. Él obrará en nuestra vida, pero si no estamos interesados en Dios, si no estamos investigando ni estudiando, si no estamos leyendo su palabra, si no estamos tomando su verdad y aplicándola a nuestra vida, entonces Dios traerá ruina a nuestra vida. Mi esperanza es que esa ruina llegue más temprano que tarde. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, una de las formas en las que las personas son llevadas al arrepentimiento, y qué bueno es ser llevados allí, una de las formas en que las personas son llevadas al arrepentimiento es porque experimentan una vida de ruina.
Por lo tanto, esa ruina causa que ellos consideren las cosas de manera diferente. Y eso, con suerte, significará que comenzarán a buscar a Dios. ¡Qué cosa tan sabia! Ignorar a Dios y no estar interesados en entenderlo es una gran necedad. Pero buscar a Dios, querer tener conocimiento de Dios, todo eso es sinónimo de sabiduría. Nos da una nueva perspectiva, con la que Dios trabajará para traer su cambio y su influencia a nuestra vida. Entonces dice, si no están interesados, si no quieren conocer la obra de sus manos, Él los destruirá, los arruinará y no obrará, no estará edificándolos. Verso 6. Aquí David hablará de su posición, de su relación con Dios, lo que él está experimentando y que eso es algo muy diferente. Aquellos que no están interesados en entender a Dios, que no quieren darle a Dios ningún aspecto de sus vidas, ellos experimentarán la ruina eternamente. Pero aquellos que se acercan a Dios de una manera distinta, basados en la sabiduría de Dios, en el temor del Señor, en su verdad, buscando su gracia, ¿qué dice David? Mira el verso 6. Dice, Baruch Hashem. ¿Qué significa eso? Bendito es el Señor. Esta palabra, bendito, si haces un estudio realmente bueno de esta palabra, de lo que significa bendito, el concepto de la bendición o bendecir es la palabra liberej. Y si le preguntas a alguien que realmente tiene un buen conocimiento de hebreo, ¿puedes darme otra palabra para liberej, para bendecir? La respuesta es limshoch, alar. Por eso, como les he compartido antes, la palabra bendición, brajá, está relacionada con la palabra berej, rodilla. ¿Qué puedo hacer con mis rodillas? ¿Puedo sentarme? Es como alar hacia abajo. Bendecir, cuando hablamos de una vida bendita o bendecida, se trata de vivir de tal forma que eso ale del cielo las bendiciones de Dios. Por eso es que David está diciendo aquí, con respecto al Señor, Señor, tú eres un Dios bendito. Lo que está diciendo David es que él está experimentando a Dios en su vida. Cuando uno dice bendito sea el Señor, está experimentando a Dios porque, noten lo que dice, porque Él ha oído la voz de mis súplicas. Antes en este capítulo, en este salmo, David dijo, escucha, el cual es un verbo plasmado aquí en una construcción o modo llamado modo imperativo. En ese caso estaba suplicando a Dios, Dios, escucha la voz, el sonido de mis súplicas. Pero ahora Dios está obrando en la vida de David y David está experimentando la respuesta de Dios desde el cielo. Por eso dice, bendito es el Señor. Y en respuesta a eso dice, porque ha oído la voz de mis súplicas. Verso 7. Dios está obrando en la vida de David. Y noten lo primero que David dice al respecto. Verso 7. Hashem Uzi. ¿Quién es Él? El Señor, Él es mi fuerza. Lo que esto revela es que David conoce el poder de Dios. Él está experimentando la fuerza de Dios en su vida. Una de las formas en que la Biblia nos revela a Dios es por el término Padre. Decimos en hebreo, Avinu, Shevi Shemaim, nuestro Padre que está en los cielos. Y el concepto de Padre va unido con su provisión. Él es un proveedor. Y David dice, en este caso, que tiene estos enemigos, estos adversarios, está experimentando oposición, y David quiere la victoria espiritual. Es lo que aprendimos antes. Él no quiere ir con aquellos que son arrastrados y caen al abismo, sino que, en cambio, David quiere un futuro diferente,
una eternidad diferente. Y él dice, en este caso, oh Señor, tú eres mi fuerza y mi escudo. La palabra magén. Magén significa escudo, protección. Así que Dios nos protege, nos capacita, nos fortalece y se pone aún mejor. Dice, en Él. Noten que hay un cambio, porque antes David estaba orando en segunda persona, haciéndolo muy, muy personal, dirigiendo sus palabras a Dios. Pero ahora, ¿qué comienza a hacer David? Él comienza a testificar, a compartir. No a compartirle esto a Dios, pues Dios lo sabe todo. Está testificando ante otros. Lo que esto nos dice, este salmo, es para que nosotros recibamos la iluminación de Dios que David ha experimentado personalmente en su vida. Así que dice, no solo que el Señor es mi fuerza y mi escudo, sino que dice, en Él. Y eso es lo que aparece a continuación, bow, en Él. El orden aquí muestra que esto es lo enfático, en Él. Y espero que sepas que esta expresión en Él se relaciona con tener una relación de pacto con Dios. Por supuesto, a través del Mesías Yeshua. En Él, mi corazón ha confiado. No dice yo confiaré o estoy considerando confiar, sino que dice en Él. Este ha sido siempre el estilo de vida de David. David ha confiado. Mi corazón ha confiado en Él y Él me ha ayudado. Eso es lo que David conoce. Él conoce la ayuda de Dios. La ha conocido en el pasado, la conoce ahora y la conocerá en el futuro. David dice repetidamente que Dios ha sido su ayuda. Así que te pregunto, ¿eres capaz de decir esto con confianza? ¿Puedes decir esto con toda seguridad? No solo decir, espero que Dios me ayude, sino más bien, he experimentado la ayuda de Dios, he conocido su fidelidad en mi vida. Dios lo hará, y te doy mi palabra porque la palabra de Dios lo declara. Dios se manifestará para ayudarte en tu vida. Si eres lo suficientemente sabio para entrar en esa relación de pacto, para presentar ante Él tus oraciones y súplicas, para confiar en Él actuará, Él se moverá, Él ayudará, como dice David, porque me ha ayudado. Y por eso, ¿qué tendrá David ahora? Mira la segunda parte del verso 8. Mi corazón, este corazón que ha confiado en el Señor, ese mismo corazón, dice, se regocijará. Y con mi cántico, dice, lo alabaré. Si comparas versiones, la mayoría de las Biblias traducen lo alabaré, pero literalmente es una palabra para dar gracias. Hay una gran similitud entre dar gracias y alabar, pero literalmente la palabra en hebreo significa dar gracias a Dios. Lo que David nos enseña es que cuando nos volvemos a Dios, apartándonos de una perspectiva mundana, un objetivo mundano, cuando nos volvemos a Dios, encontraremos su provisión en nuestra vida. Él nos fortalecerá, nos protegerá. Dios actuará para bendecirnos y veremos descender del cielo esas cosas que necesitamos para vivir una vida victoriosa, para manifestar la gloria de Dios, para vivir la justicia de Dios. Para todo esto, Dios está dispuesto. Él es omnipotente y tiene el poder para hacerlo realidad en tu vida y en la mía. Por eso, David dice, desde mi alma te daré gracias. Así que te pregunto, ¿estás verdaderamente agradecido con Dios? ¿Estás experimentando su obra, su provisión, su actividad en tu vida, la cual te hace estar agradecido? Si Dios está obrando en tu vida, estarás agradecido. Conocerás a este Señor bendito. Eso es lo que David nos promete.
Mira ahora el verso 8. El Señor es fuerza para ellos. Esto es lo que promete. Dios le da fuerza a ellos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, está en tercera persona del plural. De lo que habla aquí es de que Dios, a aquellos que siguen estos principios, a aquellos que implementan esta verdad en su vida, sin importar quiénes sean, judíos o no judíos, hombres o mujeres, nada de eso importa. De qué raza son, de qué grupo étnico o qué idioma hablan. Nada de eso le interesa a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es tu creador. Te ha hecho como eres. Por lo tanto, Él dará, esta es la implicación, fuerza. Dios les dará fuerza. Y Él, noten algo más, algunas Biblias traducen esta palabra meoz como refugio. Pero hay otra traducción que me gusta más, porque esta misma palabra, si miras la primera parte del verso 8, dice Adonai os lamó, que significa el Señor es fuerza para ellos. Y luego tenemos esta misma palabra os en la palabra maoz. Es la misma palabra, solo que en una construcción gramatical diferente, pero es el mismo concepto de fuerza, aunque se refiere no al concepto de la fuerza, sino a un lugar fuerte. Por lo tanto, yo traduciría esto, en vez de refugio, no como un sitio al que solo huyes, sino que prefiero el término fortaleza, porque es el que realmente refleja el matiz de esta palabra os o maoz en este caso. Entonces, lo que Dios es para nosotros es una fortaleza de salvaciones. Esto no implica que existan diferentes salvaciones, sino que en hebreo, el plural aplicado a salvación habla de una abundante salvación. Dios es nuestra fortaleza y por eso experimentaremos una salvación abundante, Yeshuot. Muchos de ustedes saben que el nombre del Mesías en hebreo que uso principalmente es Yeshua, pero el término salvación es Yeshua. ¿Noten la diferencia? Yeshua, Yeshua. El acento se ubica en una sílaba diferente, pero aquí tenemos Yeshuot, que es Yeshua en plural. Así que dice salvaciones en referencia a una abundante salvación. Él es fortaleza de una salvación abundante. ¿Quién es? Pues noten cómo termina. Meshiho-hu. Él es. Y ya sabemos quién es. Está hablando de su Mesías. Lo que este verso hace de manera innegable es unir el concepto del Mesías con la salvación abundante. Existe una relación entre la salvación y experimentar la vida, y experimentar la vida abundantemente. Eso es lo que este salmo nos enseña. Y noten que este es el libro de los Salmos, no es el Nuevo Testamento, pero nos dice que si quieres experimentar una vida abundante, una salvación que desborda, si quieres experimentar la fuerza de Dios, la protección de Dios, todo esto viene a través de su ungido. Él es el único, el Mesías. El ungido es otro término para Mesías. Y luego, finalmente, mira ahora el versículo 9, dice, Hoshia et ameja, que significa, Él salva a su pueblo. Él salva, aunque literalmente dice, salva a tu pueblo. Eso es lo que hace Dios. Él salva a su pueblo. Y en segundo lugar dice, y Él bendecirá tu heredad. Quiero concluir esto volviendo a esa característica principal de la poesía hebrea. Y espero que a este punto ya todos sepan cuál es, el paralelismo. Y no hemos señalado casi los paralelismos de este salmo, pero hay muchos de ellos en todos los salmos, y este no es la excepción. Pero solo quiero señalar uno en este último verso. Lo que vemos aquí es Hoshia. Hoshia significa que Él
está haciendo salvación. Así que Él hará salvación, y David está hablando de eso, sobre eso, a Dios. Y tu pueblo es el pueblo de Dios. Así que podríamos simplemente decir que Dios salvará a su pueblo, o Dios, tú salvarás a tu pueblo. Fíjense que aquí hay una relación entre la salvación y lo que dice en la siguiente mitad de este verso. Uvrech. Uvrech es una palabra para bendecir. Entonces, lo que las leyes de la poesía hebrea exigen es esto. ¿Por qué salva Dios a una persona? Bueno, basado en este verso, verso 9, podemos concluir que Él salva a una persona con el fin de bendecirla. Eso debería darte consuelo, debería darte confianza cuando estás en un tiempo de oposición, dificultades, pruebas, aflicciones, cuando Dios parece muy distante, cuando parece que no oye tu oración y no hay respuesta. Espera, sé paciente. A veces se nos llama a sufrir por largo tiempo, pero al final podemos tener la certeza de que Dios nos salvará y nos librará para bendecirnos. Y finalmente, vemos este paralelismo entre tu pueblo. ¿Y qué es paralelo a tu pueblo? Tu heredad. Lo que vemos aquí es que nosotros, su pueblo, somos la mismísima heredad de Dios. Así que Dios hará ¿qué? Él nos recibirá para sí mismo. Somos su heredad. Y por eso, de nuevo, tenemos seguridad. No seremos apartados de Él. Concluiré con esto. Uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia está en Juan capítulo 10. Habla de Yeshua siendo ese pastor único. Y allí dice, además, que nosotros estamos en la mano de Dios. ¿Y qué dice el Mesías? Dice que nadie nos arrebatará de la mano del Padre. Y también estamos en la mano del Mesías. Lo que dice aquí es que Dios mismo nos tiene sujetos con un doble agarre. Y tenemos una promesa. Nadie, nunca, nos arrebatará, nos tomará ni nos apartará de la mano de Dios. Dios ha prometido que no nos desechará ni permitirá que caigamos por descuido, por no estar atentos, como cuando dejamos caer algo o perdemos algo. Es como decir que algo se nos escapa de entre los dedos. Nada de eso. Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. Nunca dejará de reconocer nuestra relación de nuevo pacto. Eso es lo que aprendemos proféticamente y también en el Nuevo Testamento. Ese pacto ha sido asegurado por la eternidad. ¿Por qué? Por la mismísima sangre de su Hijo unigénito, el Mesías Yeshua. Por lo tanto, puedo tener seguridad. Y esa seguridad se manifestará de muchas maneras diferentes para la vida del creyente. Pero una manera en que esa seguridad se moverá en mi vida es que me dará un gran incentivo para orar. Puedes ver cuánta fe tienes dependiendo del lugar y la prioridad que le das en tu tiempo a la oración. Existe espiritualmente una relación directa entre el énfasis que le das a la oración, literalmente a cómo oras, con qué frecuencia oras, por qué oras, y el tipo de fe que posees. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach.
Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.